Espero, sí, sí. Espero, no se preocupen. No se preocupe. Sí. Vale. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias un día más a todos los responsables y trabajadores de los medios de comunicación que nos han seguido durante esta campaña por Castilla y León, y gracias también a los que se han incorporado en el día de hoy, en el que nos hemos reunido en el Parador Nacional de Gredos, el Comité Ejecutivo Nacional de VOX, el Comité de Acción Política, todos los portavoces nacionales de distintas áreas y también los portavoces regionales en los parlamentos autonómicos, es decir, todas aquellas personas que en estos momentos tienen en todo el territorio nacional las responsabilidades más importantes para representar a los votantes de VOX. Lo hemos hecho en un contexto histórico importantísimo y lo hemos hecho para analizar tanto la situación internacional como la situación nacional. Y si la situación internacional es grave y preocupante para muchos ciudadanos, la situación nacional es aún más grave y más preocupante para la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles. En primer lugar, porque enfrentamos un gobierno criminal. Y me atrevo a utilizar estas palabras, que a algunos les parecerán gruesas, precisamente por el crimen de Adamuz, que junto a otros muchos crímenes y fechorías perpetradas por este gobierno nos permiten llamarlo de esta manera y hacerlo con toda contundencia. Y mientras tanto, observamos a un Partido Popular que es absolutamente incapaz de romper con Sánchez definitivamente y en todo lugar. Un Partido Popular que mantiene los pactos con Sánchez tanto en Bruselas como en Ceuta. Un Partido Popular que ha pactado con Sánchez durante toda esta legislatura el reparto de todo tipo de instituciones, y un Partido Popular incapaz de presentar una moción de censura contra el peor gobierno de nuestra historia, contra un gobierno secuestrado por una estructura mafiosa y presidida por un capo que se ha trincherado en el búnker de la Moncloa para defender exclusivamente intereses personales. Es evidente que ese pacto de poder entre el Partido Popular y el Partido Socialista es el que mueve durante todas estas semanas y muy especialmente durante estos procesos electorales el ataque permanente contra Vox, a través de mentiras en las que no cesan, e insinuaciones de todo tipo, incluido de corrupción. Y eso lo dicen precisamente las dos fuerzas políticas que afrontan gravísimos juicios porque han perpetrado las peores corrupciones y han creado estructuras de corrupción durante muchas décadas. Vox no tiene ni un solo caso de corrupción en los tribunales. Vox es un partido que no está investigado por ningún tipo de corrupción y que, en cambio, recibe el ataque de todos aquellos que deberían callar. ¿Y por qué? Porque Sánchez es solo ya un aprendiz de tirano que es capaz de utilizar cualquier cosa para desviar la atención, desde abrazarse a una guerra hasta disfrazarse de pacifista, hasta oponerse a una guerra y a la vez mandar una fragata, y será capaz de ir allí y montarse en esa misma fragata en cualquier momento. Y, por otro lado, Génova 13 se ha convertido definitivamente en la veleta azul, porque dicen una cosa cada día y dicen una cosa en función del territorio que están pisando, siempre una cosa distinta. Y unos y otros, ambos, se empeñan en acabar con Vox, mientras nosotros estamos defendiendo los intereses de los ciudadanos españoles, estamos escuchando por todo el territorio nacional las preocupaciones de los españoles de a pie y tratando de dar respuestas a esas preocupaciones. Y mientras nosotros hacemos eso, defender esos intereses de la gente, ellos están exclusivamente para proteger los suyos. ¿Por qué? Porque son incapaces de debatir con nosotros sobre los problemas reales de las políticas que ellos han aprobado desde hace décadas y que han impulsado desde Bruselas, de las políticas migratorias, que son ya una invasión migratoria y en este caso con una vuelta de tuerca del capo Pedro Sánchez, hasta las políticas fiscales, las políticas de gasto público, las políticas verdes del fanatismo climático que arruinan al campo y a la industria y, por supuesto, las políticas de género. Y en esta situación, en la que nosotros hablamos de problemas reales y ellos no debaten, sino que
se dedican a insultar a Vox y a demonizarlo, es muy difícil entablar conversaciones, es muy difícil llevar adelante a buen puerto negociaciones de investidura o negociaciones para la formación de gobiernos, porque vemos permanentemente que lo que ocurre es que el señor Feijóo y los dirigentes nacionales del Partido Popular preferirían pactos con el Partido Nacionalista Vasco o con el Partido Socialista. Con el Partido Nacionalista Vasco les hemos visto acercarse estos días y allí no han llevado ningún tipo de decálogo para decirle al PNV que hay que respetar la Constitución, la unidad de España, a la corona o el Estado de Derecho. Eso solo se lo llevan a Vox porque no les gusta pactar con Vox. Están más cómodos en los viejos pactos con el Partido Nacionalista Vasco y con el Partido Socialista. Lo que les pasa es que Sánchez no quiere. Sánchez no quiere facilitar investiduras. Sánchez en este momento no quiere ese tipo de pactos. Porque cuando Sánchez quiere, Feijóo pacta. Como ha pactado en Bruselas y mantiene esos pactos, como pacta en Ceuta y como ha pactado el señor Feijóo con Sánchez el reparto del Tribunal de Cuentas, del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial y de las comisiones parlamentarias del Congreso y del Senado. Y otra forma de pactar es acudir a las convocatorias de Sánchez. Cuando el señor Sánchez toca el silbato y dice que a Moncloa, el señor Feijóo dice que sí hay que ir porque él respeta a la presidencia del Gobierno. Después de este maratón de elecciones, que concluirá con un pequeño descanso hasta que se inicien las andaluzas, pero que concluirá este domingo con las elecciones extremeñas de Aragón y de Castilla y León, podemos concluir que el señor Feijóo ha cometido un grave error, impidiendo que se llegasen a acuerdos con Vox, tanto en Aragón como en Extremadura, que fuesen parecidos a los acuerdos que habíamos alcanzado con el Partido Popular de la Comunidad Valenciana y que permitieron la aprobación de los presupuestos y que no se convocasen unas elecciones. Han sido un gravísimo error porque Aragón y Extremadura han hablado con claridad y han dicho que quieren el doble de Vox. Y si el PP convocó esas elecciones para no aceptar las exigencias de Vox y los extremeños y los aragoneses han dicho que quieren el doble de exigencias, pues nosotros vamos a ser el doble de exigentes. Y como no quieren afrontar ese debate, y parece que menos aún en campaña electoral, pues parece que al Partido Popular solo le queda patrocinar guerras sucias contra Vox, extender mentiras sobre Vox e incluso lanzarse a la demonización de Vox, como ha hecho el señor Mañueco estos días, diciendo que Vox es un partido que quiere tirar seres humanos al mar. Claro, demonizar a Vox y luego pedir los votos de Vox es una especie de autodemonización del señor Mañueco. Es del género tonto decir que Vox es un partido de esa naturaleza que quiere que la gente se ahogue en el mar y luego decirle a Vox que tiene que entregar los votos o pretender un pacto con Vox. Estaría muy bien, antes de que termine esta campaña, que el señor Mañueco rectificara esa acusación, que es mucho más que una acusación, que es una auténtica infamia. Mientras tanto, nosotros lo que decimos es que esas mentiras, esa demonización y esas guerras sucias del Partido Popular son las que luego utiliza Pedro Sánchez en la tribuna del Congreso de los Diputados contra nosotros, aprovechando de poder hablar durante horas y horas sin ningún tipo de límite y que los demás podemos contestarle solo en 5 minutos. Y así extiende las mentiras el presidente del Gobierno, mentiras que en primer lugar hace el Partido Popular que circulen por los medios que financia. Y lo que les quiero decir para concluir a los señores del Partido Popular y a los del Partido Socialista es que pierdan toda esperanza de destruirnos o de pararnos. Tenemos el apoyo creciente del pueblo español, cada vez más personas se identifican con nosotros y pueden hacer lo que quieran, pero ni nos van a destruir ni nos van a parar. Deben saber que la única salida es respetar la voluntad de los electores, de los extremeños, de los aragoneses y de los castellanos y de los leoneses a partir del domingo y entablar negociaciones serias de esa política para adultos que algunos reivindicaban. Negociaciones serias, sin prisas, con medidas concretas, que lleven aparejados acuerdos presupuestarios, partidas concretas para poder cumplir esas medidas. En algunos casos las partidas lo que habrá que hacer es eliminarlas para acabar con el gasto, con plazos de cumplimiento para que se cumplan esas medidas y con garantías de cumplimiento, porque no son de fiar. Nos lo han demostrado a nosotros cuando hemos gobernado con ellos y se lo han demostrado a sus electores cuando les han pedido mayorías absolutas y las han traicionado. Nosotros sí somos de fiar. Nosotros decimos lo mismo antes y después de las elecciones. Y eso lo saben la inmensa mayoría de los españoles. Yo les agradezco mucho su atención y como durante todos estos días yo estoy por todos los pueblos de estas regiones que hemos visitado contestando a todas sus preguntas y a partir de mañana mismo también lo haré en la siguiente rueda de prensa, pero hoy aquí me acompañan todos los portavoces regionales y todos los portavoces nacionales de distintas áreas
de VOX, pues yo lo que querría es que hoy, y creo que ya han hablado con alguno de ellos, entablen conversaciones con ellos, les puedan preguntar a ellos y mañana yo ya les contestaré a todas las preguntas que quieran. Muy amables y muchísimas gracias.